Dios te bendiga, amado hermano y amigo que me está viendo a través de este canal. Sean muy bienvenidos otra vez más. Dios sea bendiciendo sus vidas a través de su palabra. En un tema anterior estuve hablando acerca de la oración, pero hoy vamos a hablar acerca del estudio de la palabra del Señor, que es una disciplina que todo creyente debe practicar para poder crecer espiritualmente. Y vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Me hacía la pregunta: ¿por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Número uno, porque es inspiración de Dios, es divina. Y por eso siempre decimos que la palabra del Señor es inerrante, es infalible. La palabra del Señor es correcta, la palabra de Dios es completa, no tiene errores, porque Dios no es un Dios que se equivoca en lo que va a decir. Entonces, y otra de las cosas que es importante estudiar la palabra de Dios, porque ahí nos damos cuenta de la voluntad de Dios. También es importante estudiar la palabra del Señor, porque la misma Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro ser se alimenta de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos de nuestros huesos. Entonces la palabra de Dios nos llena, la palabra de Dios habla todo nuestro ser, y por eso es muy importante. Pero también dice que la palabra de Dios es útil, y cuando dice que es útil es que es aprovechosa, que es algo que nos beneficia a nosotros cuando la estudiamos. Y en primer lugar dice que es útil para enseñar. Y cuando decimos que es útil para enseñar es que la Biblia misma nos enseña del pecado, nos enseña quién es Dios, nos enseña cómo nosotros vivir en esta tierra para Dios, nos enseña cómo comportarnos delante de la presencia del Señor. Pero también dice que es útil también para redarguir. Y cuando hablamos de redarguir, está hablando a la palabra de Dios que nos confronta, que nos convence, que nos corrige del error. La palabra del Señor es como un espejo, que cuando nosotros nos vemos en un espejo nos damos cuenta de las manchas que tenemos en nuestra cara, nos damos cuenta y tenemos sucio. Y así es también la palabra de Dios. Cuando nosotros la estudiamos nos damos cuenta de donde nosotros le estamos faltando a Dios. Corrige nuestra conducta, nos corrige cómo nosotros debemos de agradar a Dios. Y también dice que es útil también para corregir. Y cuando está hablando la palabra de Dios para corregir en este versículo, está diciendo que es de restaurar, es poner algo a su lugar donde estaba anteriormente. Entonces la palabra del Señor no solo redarguye, no solo convence, sino que también nos restaura a nosotros para poder así otra vez continuar en el camino del Señor. Y otra de las cosas dice que es útil para instruir en justicia. Y cuando hablamos en el versículo aquí para instruir en justicia, está hablando de un entrenamiento espiritual, que la palabra de Dios nos forma en todos nuestros sentidos, nos forma conforme al carácter de Dios, como nosotros podemos conocer a Dios a través de su palabra, y que eso que nosotros estudiamos, eso que es de Cristo, se nos pueda pegar a nosotros, que su santidad, su amor, su compasión, su verdad, parte del carácter de Él, que también nosotros debemos de tenerlo para así nosotros presentarnos delante de Él y poder ser ejemplo también para esta sociedad donde nosotros nos encontramos. Así que espero que esta palabra te haya ayudado, esta palabra te haya bendecido. Dios te bendiga. Te esperamos otra vez más para otro tema importante.